Muchas gracias, Einer. Así es, y en nuestro segmento de agenda yo sé que muchos se van a identificar con este tema. Endeudamiento de los nicaragüenses, ¿qué opciones deben de hacer ante esta situación? Yo sé que muchos se van a identificar y por supuesto vamos a hablar sobre este tema y nos acompaña Juan Carlos López, él es de la Organización de Defensoría al Consumidor. Muchas gracias y muy buenos días por acompañarnos acá en Acción 10 de la mañana. Sí, muchas gracias, Jimmy. Justamente el tema del endeudamiento, normalmente las estadísticas en Nicaragua es que existe un 65% de sobreendeudamiento. Eso quiere decir que sobre las deudas que puedas tener principales existen otras. ¿Qué quiero decirte esto? La mayoría porcentualmente los casos están situados o la mayoría de los créditos tienen sobrecréditos, posiblemente tienen reestructuraciones o refinanciamiento o en muchos de los casos de manera horizontal te puedes ver reflejado de que efectivamente los usuarios tienen 3-4 tipos de crédito, inclusive en muchas ocasiones hasta con la misma prenda. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, han habido viviendas o casas o negocios como tales que el inmueble está prestado o tiene una relación contractual mercantil con una entidad bancaria o financiera en muchos de los casos sobre la misma. Entonces, eso quiere decir de que hay un sobregiro, sobre todo con las finanzas personales o corporativas o pymes, pues en muchos de los casos. Entonces, eso hace que económicamente y financieramente el consumidor, el usuario, por así decirlo, siente una guillotina cuando existe una época de crisis. Entonces, lo más reflexivo en su momento es la entrega del bien, de la prenda, o en muchos casos, como te decía, buscar un refinanciamiento o muchos de los parámetros, lograr una reestructuración del crédito, que eso es lo que hace aumentar el plazo, o sea, la proyección y de hecho devengar mayor interés corriente. ¿Qué podría recomendar si nos encontramos en aprietos o nos sentimos muy preocupados porque no podemos saldar esas deudas que adquirimos a lo largo del año? ¿Es necesario acercarse a las microfinancieras, a la Banca Nacional o alguna casa comercial que nosotros hemos sacado algún electrodoméstico o un bien? Sí, recordando eso, Jimmy, han habido casos anteriormente u ocasional en los últimos, creo, prácticamente en los últimos 3 años, que en 2 ocasiones la entidad de microfinanzas conocida, la organización como CONAMI, que es la institución que regula la microfinanciera, por otro lado la Superintendencia de Bancos, ha venido otorgando en determinados momentos paliativos, o sea, medidas que son eminentemente temporales para que los usuarios lleguen a buscar un tipo de arreglo, ya sea prórroga o en muchos casos inducir a los usuarios de que logren algún tipo de acuerdo como reestructuraciones. Eso es como primer acciones que se han hecho hasta el día de hoy, situando un poco la situación del país. Por otro lado, claro, vos los planteaste, lo más adecuado, mira, en el año 2010-2011, si no mal no recuerdo, Nicaragua vivió un contexto muy diferente. Y estamos hablando de que habían circunstancias o situaciones donde había mucha demanda de personas que estaban solicitando ampliaciones de los créditos y se creó movimientos no pago en su momento. Entonces la figura era: voy contra las instituciones y decirles que no te voy a pagar mientras me resolvé. Eso fue un contexto diferente y político en el momento. Las circunstancias hoy en día son diferentes. Lo que sí se ha tratado de aprender por parte del usuario es decirles, como vos planteaste, llega a negociar tu crédito, presentarte al banco, presentarte a la sucursal, trata de hablar con los gerentes, al menos en las sucursales, en los departamentos, o a veces a nivel local, aunque sea un poco más difícil, extenderle solicitudes por escrito y no llegues en el son de cuando ya estás casi ahorcado a un embargo, hasta que ya le hay una... Mira, en nicaragüenses realmente somos así. Hasta que tenemos la soga al cuello nos movemos, realmente así funcionamos. Entonces comenzamos a buscar abogados, un amigo, buscas organización de consumidores, cualquiera que sea o te guste, y entonces llegás a la institución prácticamente diciéndole: mira, aquí me llegó una cita de la DIRAC, la Dirección de Alternativa de Conflicto por el Poder Judicial. Cuando llegas a ese momento, no te quiero decir que ya está ejecutado, pero muchos usuarios quieren llegar hasta ese tiempo. Lo otro punto es que, aunque sean cuotas pequeñas, yo sé que eso va a amortizar el crédito, realmente no lo va a amortizar, pero que sean cuotas pequeñas, vos podés demostrar ante un judicial, ante la Superintendencia de Banco, ante CONAMI, ante el mismo banco,
de que vos siempre tuviste la voluntad expresa de pago. Pero claro, a veces hay usuarios que a veces se recomienda o no, de que dejan pasar 6, 7, 8, 15, 20, 50 meses y al final llegan obviamente con una cartera que está fenecida y lo que va a recuperar la entidad bancaria al menos el capital y te daña tu récord crediticio, de hecho. Juan Carlos, para quedar muy claro sobre este tema, ¿por qué caemos en el endeudamiento? Muchos dicen de que si no tenemos muchos ingresos económicos es necesario pues evitar endeudarnos para no caer en impagos o moras como es en muchas de las ocasiones que sucede en los nicaragüenses. Hay dos factores, Jimmy. Pienso por no decir estoy seguro, es que realmente uno de los factores es que realmente el nicaragüense no tiene educación financiera. O sea, la mayoría, pues no voy a generalizar, la mayoría no tenemos educación financiera. Entonces, nos endeudamos constantemente y tenemos una posición ante el consumo demasiado bursátil. Vos crees esto, crees lo otro, y entonces a veces no te medís porque no tenés educación financiera. Por otro lado, te encontrás de que normalmente las campañas publicitarias realmente te inducen a que vos querrás ostentar. Puede ser consumismo, pueden ser bienes que realmente lo necesitas, puede ser que necesitas un vehículo para tu familia, una casa o querás renovar también tu casa, entonces hacer un crédito hipotecario. Cualquier escenario puede tener validez, Jimmy. El problema está que la publicidad versus la necesidad, pero esa necesidad no cuenta con una educación financiera, hace que también, y el escenario más difícil, es que la economía complicada que mantiene Nicaragua, peor en estas circunstancias, le suma un poco sal a la herida, pues. Pero a veces para muchos se vuelve un hábito estarse endeudando cada mes. Se sienten que tienen esa necesidad de tener una deuda cada mes, cada 6 meses o cada año. A mí lo que me preocupa, sí, tienes razón, Jimmy. Antes de concluir, yo lo que te digo es que, si te fijas, y nos pasa cuando hemos atendido a los usuarios, o emprendedores, porque a veces son emprendedores que están iniciando sus negocios y han solicitado un crédito. Fíjate que contextualmente ha pasado esto. Fíjate que vos llegas a un usuario y le preguntas, ¿qué dice tu contrato? Inmediatamente, ¿qué dice tu contrato sobre qué tipo de interés tenés? Cuando tenés interés moratorios, ¿qué te dice? Y te soy honesto, el usuario muy pocas veces inclusive esa información la tiene. Entonces, si desde ahí vos sacas un televisor, un abanico, un vehículo, una refrigeradora, cualquiera que sea, y ni siquiera sabes cuánto vas a pagar de interés y por eso te asustas con las grandes cuotas, te asustas porque el crédito nunca lo terminas de pagar. Entonces, en efecto, el consumidor finalmente dice, me están robando, esto es alto, no sé cómo pagarlo. Y al final es porque el usuario ni siquiera hace los cálculos de cuánto va a pagar interés mensual, cuánto va a pagar interés anual, y por eso el crédito lo ve que es impagable. Y si le sumas que tiene otros créditos, por favor, es que hay usuarios que te digo, pues, ya un nivel de estrés y agotamiento mental y financiero, pues realmente porque se ha quedado sin trabajo o el negocio ya no le dio prosperidad. Ese podría ser uno de los principales errores que cometen los nicaragüenses a la hora de adquirir una deuda, que no ver cuánta es la tasa de interés, pero otro que también han señalado es que se utiliza la tarjeta de crédito como un medio para poder adquirir deuda o para sanarlas en algunos de los casos. Ese es un error grande. Hay que tener. Es un error grande porque el interés de la tarjeta de crédito es muy alto en comparación con otro tipo de líneas de crédito. Entonces, depende de la tipología del crédito. Por ejemplo, para culminar, tenés un crédito que es hipotecario y tenés una tasa del 11% anual, 12% anual, versus, y no puedes pagarlo, versus utilizás la tarjeta de crédito donde el interés obviamente es mayor y utilizás, si bien es cierto, para hacer pago, inclusive con esa entidad bancaria, otro tipo de consumo, efectivamente vas a pagar posiblemente el doble. O sea, le das un mal uso a la tarjeta de crédito. Yo, para culminar también, y no solo para echarle lo negativo al usuario, pues porque también hay que ser reflexivo, es que también muchas de las entidades bancarias, financieras y microfinancieras han tenido muy poca apertura. O sea, la apertura se basan más que todo en la legalidad según, y a veces hay usuarios que, para culminar, está bien, no van a amortizar el pago de la deuda, pero de repente la cuota era de $180, pero le dice Jimmy Romero, mira, yo te puedo conseguir 90, dame 8 meses con $90, pero obviamente no me embargues, pues, lleguemos un acuerdito, mientras tanto yo sé que me va a sumar el interés moratorio y sé que mis cuotas después van a ser más complicadas. Aún así, los usuarios
solicitando, viendo posibilidades, entidades financieras, bancarias y muchas microfinancieras le dicen que no al usuario, y por eso el usuario, pues malcriado, por así decirlo, dice, no, yo no te voy a pagar, entonces me molestó tu actitud. Eso es un error también que comete el consumidor, pues también, pero ese error es provocado también por la insensibilidad de la banca, y te lo digo, en estos últimos 3 años nosotros hemos visto una postura de no me interesa qué situación estás pasando, si estás mal económicamente, si tu crédito no puedes pagar, yo te voy a ejecutar. No tenemos casos de personas que ya el banco o las instituciones financieras le dijeron, mira, esta propiedad es mía, ya me traes tu carro, y aquí no hubo realmente clemencia. Entonces te encontrás dos escenarios: mala información, educación del consumidor, sobreendeudamiento, y también, como te decía, la parte complicada institucional por parte del Estado, cierta parte, y por otro lado de la entidad, financiera o bancaria, donde te dice, bueno, todo el tiempo pasé sacándote de plata, pero ahora que tenés esta necesidad, realmente no te puedo dar mejores oportunidades. A veces, Juan Carlos, pasan escenarios muy extremos, la gente no puede pagar, pasan 6 meses o más, incluso envían alguna nota donde ya se va a judicializar el tema del hecho de que no han pagado. Entonces, ¿dónde se debe acudir en este sentido? Mira, insisto, el primer punto es, y la primera recomendación, agote ante el banco. Si la atención al cliente le dice que no es posible, haga una carta al gerente, al vicegerente. Haga todos los intentos, vaya a la superintendencia de banco, pues, conociendo de que de una u otra forma tiene algún tipo de injerencias que lo manda a negociar. Esto es lo máximo que puede hacer la Ciboif, ¿verdad? Pero por otro lado, yo lo que le solicito o lo que le decimos también por parte del usuario es que no llegue a ese punto donde se están demandando. Pero si es así, lo otro que vas a hacer, mira, no, a veces le decimos que tampoco es necesario que vayan con abogados a la DIRAC y eso, porque en muchas ocasiones lo que vas a tener que hacer es un arreglo. Sí o sí vas a tener que hacer un arreglo ante el juez, ante el mediador de la DIRAC, ante la misma institución bancaria. Claro, lo que pasa es que cuando llegas a una mediación, cuando un juicio ya está casi finalizando, es que te van a cobrar el encaje legal, o sea, el 30% de las costas del abogado demandante, pues del abogado del banco, la microfinanciera o financiera. Entonces, esa realidad realmente la tiene que asumir el consumidor. Pero por eso lo más adecuado es que los usuarios lleguen a las instituciones, metan su carta, peleenla, pues en el buen sentido de la palabra, y que puedan demostrar en un futuro la versatilidad que ellos tuvieron para buscar algún tipo de pago. Pero realmente eso ha pasado. Muchas instituciones le dijeron a los usuarios, y nosotros lo planteamos aquí en muchos casos, pues en el segmento de la mañana o en debate, etcétera, que realmente no ha habido mucha conectividad para con el usuario dar una oportunidad de aliviarse. Han sido muy pocas las instituciones que lo han hecho. Entonces, eso versus la situación económica que viven, mira, emprendedores, negocios, porque aquí hay muchos negocios que han venido cerrando, pues están en los lugares vacíos, etcétera. Y eso se da también porque en un momento hubo un crédito, no se pudo pagar, desocuparon, y te digo, esa persona está pagando una deuda si es que no es que entregó ya su casa, su carro o determinados tipos de bienes, pues. Y ante la falta de una buena educación financiera, ¿qué podría recomendar a los nicaragüenses? Porque muchos no ahorran, ni tampoco ahorran pues en el banco, ni tampoco apartan un dinero para decir voy a comprar este bien o este producto para no sobreendeudarme en alguno de los casos. Mira, es posible llegar en un contexto un poco más normal, por así decirlo, normal, de que el usuario busque cómo ahorrar. Es lo más indicado, poco a poco, pues lo puede hacer una institución bancaria si quiere ganar intereses. Si no, pues lo puede llevar un ahorro personal. Mencionabas un dato muy importante, que casi el 60% de la población nicaragüense tiene deuda o está sobreendeudada. Sí, y te voy a dar otro dato, inclusive, desde el 65%, más del 54%, o sea, más de la mitad, representa a los créditos de consumo. O sea, de toda la deuda en general de sobreendeudamiento, la mayoría de los créditos son de consumo. O sea, personas que han tenido 4 o 5 tarjetas de crédito. Deben de ser necesarias. No debería de ser, sobre todo los créditos de consumo. Insisto, vehículo tiene racionamiento, es razonable, una casa, pero aquí tenemos usuarios que para todo pasan la tarjeta de crédito, utilizan 3, 4, 5 tarjetas de crédito, y cuando mira la deuda que era de $1,000, la tenés en 5,000, tu récord manchado, y se te hace meramente difícil. Pero bueno, este es un tema más amplio, sobrepasa tal vez el tiempo, pero lo que recomiendo
nuevamente es que se acerquen a las instituciones o hay una organización de consumidor que le ayude a tratar de negociar, que es lo que realmente a veces queda. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Claro que sí. Vamos a continuar con más acá en Acción 10 en la mañana.